Hablaremos hoy de la falsa promesa de María Tudor. Hace algún tiempo contamos aquí la historia del primer amor de Felipe II de España, que siendo aún príncipe se había casado con María de Portugal. Sí. Estaban muy enamorados, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas y frecuentemente interrumpidas por sus padres, que apenas los dejaban encontrarse cada tanto y perpetuamente trataban de alejarlos para evitar entre ellos toda lujuria. Se carteaban incluso dentro del mismo palacio. Vivían en el mismo palacio y se carteaban. Che, ¿qué haces? Te escribo yo que soy fulano. Como ahora. Como ahora. Poco después del matrimonio con María de Portugal, tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona, pero muy poco después a María de Portugal le agarraron unas fiebres que la fulminaron. Murió muy joven y Felipe la lloró muchísimo. Ahora bien, el papá de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo y creyó que debía hacerlo con una princesa de una potencia más importante que Portugal. Y se pensó en Inglaterra, donde por esos tiempos reinaba María Tudor. La reina era hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII, nuestro querido amigo Charles Lawton. Parece que era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se habían ofrecido para mejorar su imagen pudieron dejar un solo retrato que la mostrara pasable. María tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, que era pelirroja, extremadamente pálida, que tenía el rostro surcado por arrugas, que era muy flaca y que los vestidos parecían bailarle. Eso era un defecto gravísimo en una época en que a las mujeres se les pedían que si al menos no eran bellas, fueran por lo menos rollizas. Opulentas, claro. Un detalle más. María Tudor era dueña de una dentadura lamentable que registraba muchísimas ausencias. La alianza entre Felipe de España y la reina María tuvo lugar sobre todo para cerrarse en lucha contra Francia. Además, esa unión permitía afianzar el catolicismo en Europa. Felipe era un católico ferviente y también lo era María Tudor, que había devuelto el poder a los católicos en Inglaterra. Bueno, celebraron el matrimonio. Primero lo hicieron por poderes. Tras la firma de los esponsales, esto sin que María y Felipe se conocieran siquiera, apareció el conde de Egmont, que representaba a Gran Bretaña, se acostó en el lecho nupcial. El príncipe Egmont representaba a Felipe, y se acostó al lado de la reina María, y para guardar las formas se dejó la armadura puesta. Imagínense. Claro. Bueno, después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres hizo llegar a María unos retratos de su prometido para que fuera a llevar. Felipe era un hombre apuesto. Era rubio, tenía rulos y ojos claros. Lindo tipo de hombre. Era rubio y sus ojos celestes. María se enamoró, imagínese. Sí. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, quien quiso que las ceremonias matrimoniales se celebrasen cuanto antes, para consumar la unión conyugal. A mí no me vengan. Felipe estaba espantado, pero cumplió con su tarea. Esto sucedió en 1554. En el tratado diplomático que concluyó este matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey efectivo de Inglaterra, sino solo rey consorte, pero que el hijo que naciera de aquella unión sí reinaría en las dos naciones. De este modo, ingleses y españoles se dispusieron a esperar un acontecimiento tan notable. El hijo del primer matrimonio de Felipe, don Carlos, ya daba muestras de demencia y nadie lo consideraba
posible sucesor, es el don Carlos de que tanto se habla, el de la ópera. El de la ópera, claro. Algunos detalles molestaron un poco a los españoles respecto de esta unión con Inglaterra. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de los Tudor. Su trono estaba situado más bajo que el de su esposa, a la que debía ceder siempre el paso y mostrar sumisión. Además, en el momento de la comida, la reina morfaba en fuentes de oro y Felipe solo podía hacerlo en unas de plata, sí. bastante más baratas, ¿no? El caso fue que la reina María Tudor, luego de algunos encuentros con su esposo, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. María estaba feliz, y Felipe también, pero porque veía cumplirse el proyecto de su padre, el emperador Carlos V. Muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros estaban molestos ante una posible influencia hegemónica de España en su futuro nacional. Los españoles estaban de festejo en festejo. El rey común de España e Inglaterra sería nieto de Carlos. Claro, y además estaría seguramente el temor de algunos ingleses frente al Papa, la autoridad del papado, ¿no? Así es. Después los resultados mostraron que los españoles hacían bien. Hacían bien, exactamente. Vino a suceder, sin embargo, que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculaba que el embarazo llevaba unos 16 meses, los médicos de la corte dudaron seriamente de que fuera auténtico. La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, para ser más precisos, una acumulación anómala de líquidos en el cuerpo. Mire, lo digo y se me pone la carne de gallina. Antes de caer en el desengaño, se instó a Felipe a renovar sus atenciones con la reina. Pero el tipo no quiso saber nada. Cuando supo que el embarazo era ficticio, Felipe aprovechó la ocasión para abandonar a Inglaterra e ir hacia Flandes, donde su padre reclamaba para abdicar en él el trono de los Países Bajos. Había dicho: vení, Felipe, que tengo ganas de abdicar. Voy a empezar con los Países Bajos. Sí. Felipe huyó y no volvió nunca más junto a su esposa. Fue durante esa ausencia que María emprendió la persecución de los protestantes. Para algunos se quemaron a 200 y para otros historiadores los llevados a la hoguera fueron 1000 más. De ahí el famoso sobrenombre, la sangrienta, que le dieron a María Tudor. Bloody Mary, por otra parte, sí, como el trago. En 1556, Carlos V abandonó todo su poder en Felipe. Y como se sabe, se retiró al monasterio de Yuste. Nominalmente María Tudor, despechada en Inglaterra, era también por entonces reina de España. Aunque me parece que la reina de España era todavía María la Loca, claro, que nunca había abdicado. Abdicado, claro, totalmente. Que nunca había abdicado. Y además, sin abdicación, de acuerdo a las normas estas, no hay posibilidades de reasunción, claro. Estamos hablando de la mamá de Carlos V, del Imperio Carlos I de España. Bueno, conocida como Juana la Loca. El 5 de noviembre de 1558, María Tudor enfermó gravemente. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Pocos días más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y reina de España durante casi 3, murió sin haber pisado nunca suelo español. Por esos días Felipe II ya estaba buscando nueva esposa. Algunos dicen que ni siquiera fue hidropesía lo que sufrió María, sino que fue directamente un engaño su embarazo. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra, y esos sufrimientos la hicieron aferrarse con locura al trono y buscar la perpetuación
en un hijo. Estaba presente la figura amenazante de su hermana Isabel, que esperaba la oportunidad de convertirse en reina. ¿A quién quiere dedicar esta historia, esta sangrienta historia de la Reina María? Es interesante, Alejandro, ver que nosotros, que somos americanos, americanos militantes, diríamos, en esto de una nueva tierra, sin esas estirpes, y republicanos consecuentes, también se nos hace cuesta arriba imaginar el papel que cumple un monarca o una reina directamente. Sin embargo, debemos ver que para las naciones europeas han sido históricamente los reyes o las reinas la encarnación de aquellas cosas que nosotros entendemos como el orgullo nacional, ¿no? El orgullo nacional, la misma nacionalidad que ni siquiera hacía falta que un rey fuera de esos países. Pero es curioso también ver que estas cuestiones que aluden a una nación estaban sometidas a la fragilidad de la condición humana. Usted mismo lo anunciaba, Isabel Tudor, hija de Ana Bolena, una ama de llaves de la anterior reina, bueno, prometió esto y se convirtió después al anglicanismo, la religión inventada por su padre, claro. entró contra los católicos, hizo un desparramo, y fue una de las grandes reinas de Inglaterra, si uno entiende que la grandeza de su patria pasa por las victorias y el engrandecimiento, y no por la consecuencia con la palabra. Tengo para mí que las repúblicas americanas, nuestro país en particular, nuestra patria grande, hizo mucho hincapié en este tipo de cosas, de modo tal que la voluntad personal de un gobernante no involucrase de una manera directa, con sus caprichos eventuales, a la voluntad de toda una nación. De modo tal que, así cuando algún tipo se excediera en estas cuestiones, fue Mariano Moreno el primero que trabajó sobre estas cosas, iba a haber alguien que le reclamara, porque la palabra de un gobernante en nuestras tierras es la palabra de todo un pueblo, y entonces un pueblo no puede aposentar justamente su honor, su estima y su futuro sobre falsas promesas. Y falsas promesas se llama, en virtud de otras circunstancias, me imagino, este hermoso tanguito que va a cantar Carlos Gardel.